Que el Señor les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por estar en esta tarde aquí entonces para ya dar inicio al estudio de bibliología, que es nuestra primera, ¿verdad?, lección de este estudio bíblico, este estudio teológico, ¿verdad?, que vamos a estar viendo durante 6-7 meses, ¿ya? Más o menos el tiempo en que dura el curso, ETESPE. Y hoy lo vamos a hacer entonces con nuestra primera lección, ¿ya? Ustedes que están en su hogar a través de online, ¿verdad?, de internet, estudiando la palabra del Señor, tienen ahí el material que le hemos enviado. Y los hermanos que están acá presentes entonces también tienen su material en la mano para poder estudiar entonces esta primera materia, ¿ya? Esta es la primera materia entonces, el primer material de bibliología. Y le invito a la introducción entonces, ¿ya?, para que veamos de qué se trata, ¿ya? Dice entonces la introducción: bienvenido a la ETESPE, que quiere decir Educación Teológica por Extensión, y representa un movimiento que tiene como objetivo educar y capacitar a los hermanos para el ministerio de la obra en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces ETESPE nace en Paraguay, ¿verdad?, en Ciudad del Este, a través del pastor misionero en la época, Amarildo Estecanela, ¿ya?, que fue un siervo de Dios con el cual yo tuve el privilegio de trabajar, de hacer la obra del Señor en el tiempo de misiones, y trabajamos juntos también, ¿verdad? Fui profesor allá también de algunas, por decirlo así, ¿verdad?, clases de la ETESPE, de la Escuela Teológica, que como objetivo tenía, ¿verdad?, poder alcanzar a aquellos obreros y a aquellos hermanos que tenían un llamado al ministerio, pero no podían ir a un instituto bíblico por temas de distancia o muchas veces también, ¿verdad?, de dinero. Entonces se crea esta escuela teológica por extensión para poder alcanzarlo con el material, y así que ellos pudieran entonces prepararse para la obra del ministerio. Entonces esa es, ¿verdad?, ETESPE, ¿ya? Y Dios ha colocado en mi corazón entonces aquí también poder compartir con ustedes, ¿verdad?, y con aquellos hermanos que no pueden ir a un instituto bíblico por dinero, por tiempo, por distancia, poder compartir estos conocimientos para que ustedes también puedan prepararse entonces para la obra del ministerio, ¿ya? Ahora, ¿cómo estudiar este material? ¿Cómo estudiamos el material que tenemos a mano? A veces estudiamos mucho, dice, aprendemos o retenemos poco o nada. Esto es en parte, acontece por el hecho de estudiar sin orden ni método. Sin embargo, a pesar de lo breve, con nuestra orientación, este estudio que pasamos a exponer les será muy útil, ¿ya? A veces estudiamos, leemos, pero no retenemos, ¿ya? Es porque muchas veces estudiamos desordenadamente. Pero aquí vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar, ¿verdad?, para poder retener más y poder sacar mayor provecho a nuestro estudio. En primer lugar, dice buscar la ayuda divina. Ora a Dios dándole gracia y suplicando dirección e iluminación, ¿ya? Eso aquí es práctico, ¿verdad? Todo el mundo sabe que en las cosas de Dios necesitamos la ayuda y la sabiduría, ¿verdad?, de parte del Señor, y para eso tenemos que orar, pedir antes que nada la dirección del Señor y su ayuda. Segundo, tenga en mano el material de estudio, dice, ¿ya? Además de la materia a ser estudiada, esto es, además de este libro, tenga en mano la siguiente fuente de consulta: Biblia, ¿ya? Necesitamos la Biblia, ¿por qué? Porque encontramos en este estudio, ¿verdad?, varias referencias bíblicas. Entonces, si es posible tener Biblia en más de una versión, ya por lo general usamos la Reina Valera 1960, pero si usted puede conseguir alguna otra versión le va a ser de utilidad. Atlas bíblico, ya, ¿qué es lo que son atlas bíblicos, verdad? Sabemos que nuestras Biblias muchas veces traen mapas atrás, ya, en la parte de atrás, pero son mapas muy limitados. Entonces necesitamos un atlas bíblico más grande que nos ayude, ¿verdad?, a ubicarnos en la dirección, en el tiempo, ¿verdad?, de los lugares bíblicos donde muchas veces son citados, ¿verdad?, en este estudio. Entonces necesitamos un atlas bíblico. También necesitamos, ¿verdad?, un buen diccionario bíblico, porque vamos a encontrar muchos términos teológicos que muchas veces nosotros no entendemos, como pneumatología, armatología, antropología, ¿verdad?, ya bíblica, estoy hablando de antropología bíblica, por supuesto. Términos que muchas veces nosotros no dominamos, pero con un buen diccionario bíblico entonces vamos a poder comprender. Concordancia bíblica, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a encontrar más rápido ciertos temas a través, ¿verdad?, del tema, ¿ya?, o de una palabra clave. Libro, cuaderno de apuntes individual, ¿ya?
se necesita, ¿verdad?, también un cuaderno y un lápiz para ir tomando apunte, porque sabemos que la mente es frágil, ¿ya? A veces no retenemos un 100% de todo lo que escuchamos en clase. Por eso también, ¿verdad?, Dios nos ha movido a hacer estos videos, para que ustedes puedan repasar en su casa, pero nunca está de más un apunte, ¿verdad?, un lápiz, sobre todo en algunas materias como homilética, donde vamos a ocupar bastante lápiz, ¿verdad?, y cuaderno, ¿ya? Y habitúese siempre a tomar notas de sus clases, estudios y meditación, ¿ya? Entonces estas son algunas orientaciones. Sea tercero, organizado al estudiar. Al primer contacto con la materia, procura obtener una visión global. ¿Qué quiere decir esto? Trate de leer el material completo, en su totalidad. Ya, bien fácil, acá son apenas, ¿verdad?, 20 páginas de este material de bibliología, el cual vamos a estar dando en 4 aulas, en 4 clases, ¿ya? Entonces trate de estudiarlo como completo, para así tener una visión global del estudio. Y por último, 4, al final del libro, procure recomponer de memoria sus divisiones principales. Trate de acordarse, de memorizar las divisiones principales del estudio, para que así más o menos usted pueda, ¿verdad?, recordar qué fue lo que pasó, qué fue lo que estudió y cuáles fueron los puntos principales. Entonces estas son algunas, ¿verdad?, de las orientaciones. Vamos entonces así, ¿verdad?, ya a la primera página, la introducción de nuestro estudio, que hoy vamos a hablar acerca de bibliología. Vamos a estudiar, ¿verdad?, y hablar acerca de este libro tan maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Este libro, ¿verdad?, que ha venido a cambiar nuestras vidas, un libro que ha sido muy perseguido, han tratado, ¿verdad?, de extinguirlo, de exterminarlo, pero no han podido, porque la palabra de Dios se cumple. Dice que pasarán el cielo y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Uno de los libros, ¿verdad?, más producido, imprimido en el mundo, ya que mayor venta ha tenido, mayor circulación en todos los países, en todas las lenguas. Se ha traducido en casi todas las lenguas y dialectos del mundo. Entonces merece, ¿verdad?, nuestra atención, nuestro estudio. Primera materia entonces, lección número 1, bibliología. ¿Ya? Es la primera materia entonces que vamos a estudiar. ¿Ya? Y la palabra bibliología, ¿verdad?, es una palabra griega. ¿Ya? La primera palabra es biblos, que quiere decir, ¿verdad?, libros. Una palabra griega que se utilizaba en la época para referirse, ¿verdad?, vamos a ver más adelante, los papiros. ¿Ya? Los libros que eran escritos, ¿verdad?, en papiro. Entonces se le llamaba, ¿verdad?, biblos en griego, ¿verdad? Y logos viene siendo estudio. Entonces, bibliología ya vendría siendo entonces estudio del libro. Para nosotros entonces bibliología vendría siendo el estudio de la Biblia o de las Sagradas Escrituras, que es el libro al cual nosotros vamos a referirnos en esta tarde. ¿Ya? Ahora, como primer punto, ¿verdad?, la importancia de la doctrina o de la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué es importante entonces estudiar bibliología? En primer lugar, porque la bibliología es importante porque Dios le ha hablado al hombre. Ya debemos estudiar, ¿verdad?, bibliología y la palabra de Dios, porque Dios le ha hablado al hombre. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya? Entonces Dios siempre ha estado, ¿verdad?, interesado en comunicarse con el hombre. Dios siempre ha estado interesado, ¿verdad?, en hablar con el hombre. Desde los primeros días, ¿verdad?, en que Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios bajaba todas las tardes para hablar con el hombre. Entonces Dios le ha hablado en el pasado a los patriarcas, Isaac, Jacob, a Abraham, de muchas maneras. A Moisés, al pueblo de Israel, le habló de muchas maneras, a través de nubes, a través de columnas de fuego, por medio de una zarza. Dice la palabra del Señor entonces acá el texto que leímos, ¿verdad?, que Dios habló de muchas maneras. Habiendo hablado Dios de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice en estos postreros días, finalmente Dios nos ha hablado de cerca a través de su propio Hijo, enviando su propio Hijo a este mundo, ¿verdad?, para poder hablarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiere decir que Jesucristo es la revelación final. ¿Ya? Por eso que es importante entonces estudiar bibliología, para poder enterarnos de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho. Bibliología entonces es importante porque Dios nos ha hablado y debemos, ¿verdad?, como creación de Dios, prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Segundo lugar, la doctrina de la Biblia, de bibliología, es importante porque el pueblo de Dios tiene su origen en lo que Dios ha dicho. ¿Ya? Nuestra razón de ser como iglesia, nuestra razón de
de ser como cristianos. Nuestra creencia está basada en las Escrituras, en lo que Dios ha hablado por medio de su palabra. Si Dios no hubiera hablado, si la Biblia no existiese, si este libro maravilloso no existiese, entonces no habría razón de estar aquí, ¿verdad? Dedicando nuestras vidas al Señor, buscando al Señor, estudiando su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Además os declaro, hermano, Pablo hablando, ¿verdad?, a la iglesia de los Corintios, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si os retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque previamente os he enseñado lo que asimismo recibís, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a que dice Pablo, a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces son las Escrituras las que hablan, ¿ya? Son las Escrituras nuestra razón de ser, son las Escrituras que nos dicen que Cristo Jesús vino a este mundo, se encarnó, murió en la cruz, pero también resucitó. Entonces las Escrituras son nuestra razón de ser como cristianos, de existir como iglesia. Por eso debemos estudiar la bibliología, debemos estudiar las Escrituras, ¿ya? Y por último, en tercer lugar, la doctrina de la Biblia, de bibliología, es importante porque la revelación ya normativa es final y está completa, dice. ¿Ya? Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fe aquí tiene el sentido de contenido de la fe. ¿Ya? Entonces, la revelación final de Dios, ¿verdad?, ya fue dada. No existen más revelaciones. ¿Ya? Todo lo que Dios tenía que revelarnos está acá en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando alguien a usted le diga, ¿verdad?, yo tengo una nueva revelación, ¿ah?, Dios me ha dado a conocer una nueva revelación, eso no es verdad. La revelación final fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No necesitamos de nuevas revelaciones. Hoy en día aparecen muchas nuevas revelaciones, ¿verdad? Gente diciendo que tuvo una nueva revelación del infierno, una nueva revelación del cielo. ¿Ah? Por ahí escuchaba el otro día una hermana en YouTube, ¿verdad?, decía que Dios le había revelado que Gigi Ávila estaba en el infierno. ¿Ah? Yo conozco a Gigi Ávila, sé que Gigi Ávila fue un gran siervo de Dios y creo firmemente que él está en el cielo, en la presencia del Señor. Entonces son esas cosas así, ¿verdad?, que aparecen hoy en día. Por eso que aquí Judas dice que debemos contender firmemente por la fe, por lo que creemos, por lo que recibimos de parte del Señor, y rechazar todas estas nuevas tendencias, ¿verdad?, de nuevas revelaciones, quedarnos con la revelación final, que es la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, por esta razón debemos, es importante la doctrina de la Biblia, de bibliología, y por esta razón debemos estudiarla. ¿Ya? Terminología de la palabra, ¿verdad?, Biblia. ¿Ah? Encontramos varios términos a los cuales hacen alusión a las Escrituras dentro de la palabra del Señor. ¿Ya? Uno de esos términos, ¿verdad?, es la palabra Biblia, que es muy común para nosotros y muy conocida. Todo el mundo conoce la Biblia. ¿Ya? En todos los países se habla de la Biblia. ¿Ya? Entonces el término más común para designar o referirse a la palabra de Dios, ¿verdad?, es el término Biblia. De hecho, la Santa Biblia, la palabra Santa Biblia, ¿ya?, fue usada en 1611. 1611 en Estados Unidos, ¿ya? Y la versión que utilizó esta palabra, Santa Biblia, fue la King James, ¿ya? En 1611, esta versión King James, ¿verdad?, fue quien utilizó el término que aparece hoy en todas nuestras capas de la Biblia, ¿verdad?, Santa Biblia. ¿Por qué Santa? Kadosh, en hebreo, ¿verdad?, quiere decir santo, ¿ya? Santa Biblia, ¿ya? Porque la palabra de Dios sabemos que es santa, ya es una palabra pura, ¿ah?, que procede del corazón y de la mente de Dios. Entonces el término más común, ¿verdad?, que encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad?, es el término Biblia. El término Biblia es la designación más usada
para la palabra de Dios, ¿verdad? Y no aparece en la Biblia, ¿ya? No aparece en la Biblia. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero es el término más usado por las personas. Viene del griego Biblia, que es plural de biblos, ¿ya? ¿Ya? Esta palabra tiene su origen en el material sobre el cual muchos libros o rollos antiguos estaban escritos. Este material se hacía a partir de una planta llamada papyrus o biblus, ¿ya? Entonces el papiro, que se utilizaba principalmente en Egipto, se extraía, ¿verdad? Es una planta que se extraía del río Nilo, y después en forma de tiras se colocaban atravesadas y se colocaba así una piedra y se dejaba secar durante varios días, finalmente transformándose en lo que hoy llamamos hoja o papel. Durante muchos años se escribieron y se redactaron muchas actas, ¿verdad? Y contratos a través del papiro. Pero las escrituras también se utilizó el papiro, ¿verdad? Para poder dejar ahí registrado el pensamiento, el deseo de Dios, ¿ya? Y a estos papiros se le llamaban entonces biblos, ¿ya? Biblos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso también entonces a la palabra de Dios se le llama Biblia, ¿ya? Que viene de su origen, ¿verdad? Es en este material del papiro o biblos. Y de hecho se han encontrado en las excavaciones, ¿verdad? Los arqueólogos han encontrado muchos papiros, ¿ya? Han encontrado muchos papiros con porciones que hasta el día de hoy han permanecido de las escrituras. Han encontrado papiros, ¿verdad? Con más de 2000 años de antigüedad en perfecta condición, algunos, ¿verdad? Más que otros, pero se han encontrado en este material escrito, como en otros, ¿verdad? Materiales que posteriormente fueron saliendo con el tiempo, ¿ya? Otro término, ¿verdad?, que se le da a la palabra del Señor es escritura, ¿ya? El primer término, ¿verdad?, que es un término más popular, pero no está en la Biblia, es la palabra Biblia, ¿ya? Que quiere decir libros, ¿ya? Y el segundo es escritura, ¿ya? Este sí ya es un término bíblico. La palabra escritura y escrito se usa en el Nuevo Testamento de forma casi técnica para referirse a las escrituras. Dice Marcos capítulo 2,